Hola a todos y bienvenidos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ya no escuchamos tanto sobre asesinos en serie? No es que hayan desaparecido, es posible que estén cambiando, mutando o adaptándose. ¿Será que la presión de un mundo lleno de cámaras, redes y algoritmos los están empujando al límite? En los años 70 y 80 los asesinos seriales eran los monstruos favoritos del miedo colectivo, pero ahora, en la era del streaming y las noticias en tiempo real, parece que algo ha cambiado. Los asesinos en masa han ocupado el centro del escenario, como si fuera una versión acelerada del terror. Es posible que muchos de estos nuevos asesinos en masa sean en realidad asesinos seriales frustrados. El FBI ya no solo rastrea patrones fríos y repetitivos, sino estallidos de violencia impredecibles. Algunos expertos como Fox y Levin en el año 2022 dicen que el ritual serial se ha comprimido en minutos. El ritual del asesino no desapareció, sino que se convirtió en espectáculo de una sola función. Y si el deseo de reconocimiento, ese narcisismo oscuro, se canaliza ahora en likes y transmisiones, hay un patrón. Cuanto más vigilancia hay, más necesidad tienen estos individuos de ser vistos. Según Lackford y Silva, lo plantean claro. Muchos tiradores siguen manuales de asesinos previos. Esto no es evolución, es adaptación, un cambio forzado por un entorno mediático y digital omnipresente. Así que la gran pregunta es, ¿estamos presenciando la función de dos monstruos distintos en uno solo? Prepárate para este video, donde te daré la información tanto de un lado como del otro, y tú tomarás la decisión. ¿Sabías que no todos los asesinos múltiples califican como asesinos seriales? Es más complejo de lo que parece. El FBI define al asesino en serie como aquel que comete al menos 3 homicidios separados por un periodo de enfriamiento. Pero no se trata solo del número, es la compulsión, el patrón, el juego mental lo que lo define. A nivel legal, los países varían, pero en general el elemento común es la repetición con motivación psicológica. Este perfil no mata por impulso único, sino porque algo dentro de él exige ese ritual una y otra vez. Lo más escalofriante es que puede llevar una vida común mientras oculta su verdadera naturaleza con absoluta frialdad. ¿Cuándo empezamos nosotros a llamarlos así? ¿Siempre lo vimos igual? Pues no exactamente. El término serial killer se popularizó en los años 70 gracias al FBI, en especial a Robert Ressler. Aunque el concepto existía, no tenía nombre. Antes se hablaba de asesinos múltiples o crímenes maníacos. Jack el Destripador, por ejemplo, es un asesino serial clásico, antes de que el término siquiera existiera. Fue recién en el siglo XX cuando se entendió que muchos criminales actuaban bajo patrones obsesivos repetitivos. La historia del término es también la historia de cómo empezamos a comprender el monstruo detrás del crimen. ¿Qué hay dentro de la mente de un asesino así? ¿Qué lo impulsa realmente? Muchos estudios muestran que el asesino serial suele presentar narcisismo, psicopatía y traumas no resueltos. La mayoría ha tenido infancias marcadas por violencia, abandono o humillaciones profundas no procesadas. Estos factores generan una identidad rota, incapaz de empatizar, obsesionados con recuperar ese control que perdieron. A veces lo que vemos como maldad absoluta es en realidad un intento distorsionado de sanar simbólicamente. Para ellos, matar no es solo matar, es reconstruirse, reafirmarse y volverse a sentirse existentes. Te preguntas, ¿y por qué repiten el mismo tipo de acto? ¿No sería más fácil variar para no ser atrapados? Podríamos decir que no pueden evitarlo, necesitan repetir. Para muchos, el asesinato se convierte en un ritual necesario. Cada paso es medido, desde la forma de atrapar a la víctima hasta cómo dejar el cuerpo. Ese ritual les ofrece la sensación de estar reconstruyendo algo dentro de sí que ya no existe. Y por eso no se detienen, no buscan solo matar, buscan repetir un guión interno profundamente arraigado. El ritual no es casual, es su forma de sostener una narrativa interna que da sentido a su existencia. Algunos dejan firmas, símbolos, marcas. Tú te preguntarás por qué, un ego inflado o una necesidad más profunda. Las firmas simbólicas son
su forma de controlar el caos, marcar territorio, dejar huella. Quieren inmortalidad, no solo a través del acto, sino de la huella simbólica que nadie más entiende. Es su firma secreta, una especie de mensaje cifrado que dice: esto fui yo y nadie más. Y cuando lo logran, sienten que han tomado control de un mundo que les pareció injusto o caótico. Cada símbolo tiene un valor interno, aunque para nosotros parezca solo una extravagancia macabra. Pero claro, ¿por qué no matan todos los días? ¿Qué pasa entre un crimen y otro? Ahí entra el llamado periodo de enfriamiento. Pueden pasar días, semanas o incluso años, pero ese tiempo no es descanso real, es acumulación, tensión, contención de un impulso que nunca se apaga, incluso también algo estratégico o planificado. Muchos asesinos describen este intervalo como insoportable, como si algo en su cabeza empezara a descomponerse, y al final el ciclo los arrastra otra vez hacia el crimen, como si fuera algo inevitable. Así se forma una espiral que solo termina cuando mueren o los atrapan. ¿Y qué buscan con cada crimen? Solo muerte, no exactamente. Buscan dominio, convertir a la víctima en un objeto que pueden controlar absolutamente. No soportan la impotencia emocional, así que proyectan su necesidad de poder sobre los demás. A través del crimen anulan al otro y se sienten dioses, creadores del destino. Esa necesidad patológica de dominio es lo que hace que muchos planifiquen hasta el más mínimo detalle, porque en el fondo no buscan víctimas, buscan espejos de su propio trauma. Muchos logran separar totalmente lo que hacen de quienes son en sociedad, como lo hacen a través de la distorsión mental. Bloquean el crimen como si no hubiera ocurrido. Mantienen dos mundos, uno social, incluso encantador, y otro oculto, el monstruoso. El asesino organizado planifica, limpia, manipula. El desorganizado actúa desde el caos y la urgencia. Con los años, estos perfiles han cambiado. Cada vez es más difícil mantener patrones sin ser atrapado. La tecnología actual obliga al asesino a adaptarse, lo que modifica incluso sus métodos y su psicología. Pero la esencia del asesino serial permanece: compulsión, ritual, poder, trauma. Solo cambian los escenarios. El monstruo tristemente sigue siendo el mismo. ¿Qué convierte a alguien en un asesino en masa? ¿Es simplemente odio acumulado o algo más profundo? A diferencia del asesino serial, el asesino en masa actúa en un solo evento, con múltiples víctimas. Todo ocurre en un solo lugar y en un tiempo muy reducido. No hay un juego de gato y ratón aquí, es una explosión de violencia concentrada. Es el fin, no el inicio de una cadena. Este tipo de asesino busca algo más que matar, busca arrasar con el mundo que odia. ¿Quién es este tipo de asesino? ¿Cuál es su perfil psicológico más común? Suele tratarse de alguien que arrastra un profundo resentimiento social, personas que se sienten fracasadas sin un lugar en el mundo, sin identidad sólida mayormente. Muchos han sido invisibles para su entorno durante años, hasta que ya es demasiado tarde. No buscan reconocimiento, buscan castigar a una sociedad que creen les falló. ¿Cómo se enciende esta chispa de destrucción que activa finalmente su decisión? La mayoría carga experiencias de exclusión emocional o social nunca elaboradas. Rechazos, humillaciones, aislamiento, todo queda reprimido hasta que explotan. Y esa explosión no es casual, se traduce en violencia contra los que representa esa sociedad. Es un mecanismo de exteriorizar el dolor, pero amplificado de una forma letal. El crimen para ellos es simbólicamente un castigo. No solo es matar, es castigar a los que fueron felices mientras ellos sufrían. Es su mensaje final, como si gritaran: ¿ven lo que me obligaron a hacer? Es su lógica distorsionada. La sociedad se lo merece y el acto no tiene regreso. Saben que es su último día. ¿Te imaginas cuánta planificación puede requerir un evento así? Mucha más de lo que parece. Los asesinos en masa no improvisan, lo planean como una escena final de una película. Durante semanas o incluso meses organizan los detalles. A veces crean horarios, estudian rutas de escape o la mejor hora para poder atacar. Aunque la mayoría sabe que no escapará, igual la orquesta todo como una obra de venganza. ¿Por qué tantos terminan quitándose su propia vida? Es
es cobardía o forma parte del plan. En muchos casos, el quitarse la vida es parte esencial del crimen. No es solamente la huida, es la última palabra del asesino. Se trata de un acto de autodestrucción cargado de mensaje simbólico. Su muerte final es un cierre narrativo, como si fuera el epílogo de su propia historia. A diferencia de los asesinos seriales, estos no repiten, no tienen rituales, no dejan firmas, no hay fetiches ni trofeos, solamente la violencia misma como un estallido absoluto y único. Su acto es su única expresión, pero a veces sí dejan algo, un manifiesto, un texto, un video, un posteo final. Es su explicación, su verdad escrita a gritos. Algunos usan estos documentos como justificación, otros como legato, y muchos esperan que se difunda porque quieren ser escuchados. Por fin, con la tecnología, todo esto ha aumentado a otro nivel. Ahora el asesino puede transmitirlo en vivo, editarlo o anunciarlo. Son autores, directores y protagonistas de su propia masacre. No solamente matan, hacen que todo el mundo lo vea, y con eso obtienen el protagonismo que siempre sintieron negato. Algunos casos se estudian en universidades, libros, debates mediáticos. Se analizan patrones, se comparan perfiles, se buscan señales. Pero la complejidad psicológica de estos asesinos sigue desconcertando incluso a los expertos, porque no hay molde fijo, no hay estructura única, solo una verdad inquietante. El odio, cuando se cocina en silencio, puede ser letal. Podemos decir que uno de ellos planea en silencio y el otro grita con pólvora. Aunque ambos matan, no lo hacen por lo mismo ni de la misma manera. El asesino serial actúa desde el control, desde un fuego que quema lento y oculto, mientras que el asesino en masa estalla como una bomba emocional que ya no puede reprimir más. Uno mide cada paso, el otro solo quiere causar el máximo impacto en el menor tiempo posible. ¿Has notado cómo uno deja huellas simbólicas para perdurar y el otro busca solo un final teatral? El asesino serial quiere que su legado se extienda en el tiempo, como un eco interminable. Su objetivo es alcanzar una especie de inmortalidad oscura a través de sus patrones rituales. El asesino en masa, en cambio, quiere una única gran escena final, como si fuera su clímax. No le importa el después, quiere que ese instante lo defina todo. Pero ¿qué pasa con los detalles? Aquí es donde se vuelve aún más inquietante. El asesino serial ritualiza. Cada elemento tiene un significado, como una misa profana, pero el asesino en masa dramatiza. Su acto es un espectáculo lleno de rabia. Uno crea una coreografía secreta, el otro monta una escena frente a todos. Mientras uno borra sus huellas, el otro deja un mensaje estampado en fuego. También podemos decir que uno prefiere que jamás lo atrapen, mientras que el otro quiere ser notado. El asesino serial necesita mantenerse invisible para continuar su ciclo sin interrupciones. El de masa, en cambio, busca que lo vean, que lo escuchen, que lo entiendan. Quiere atención inmediata, aunque solo dure unos minutos antes de su caída. La necesidad de ser visto es tan potente como la bala que dispara. ¿Qué tan parecidos son realmente si los dos quieren notoriedad? Esa es la trampa. El asesino serial construye su ego en silencio, oculto tras máscaras de normalidad. Su fama es un subproducto, no el objetivo principal. El asesino en masa, en cambio, actúa como si el escenario entero le perteneciera. Su ego se alimenta del caos, de los titulares, del ruido. Y si ya no fueran tan distintos como pensamos, hay cosas recientes donde las líneas parecen mezclarse de manera perturbadora. Individuos que planifican como seriales, pero matan como en masa. ¿Son híbridos reales o simplemente estamos cambiando la forma de verlos? Tal vez el monstruo ha aprendido a disfrazarse mejor. ¿Por qué matar? Esa es la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta. Ambos tipos de asesinos comparten algo espeluznante. Buscan llenar un vacío existencial. Es como si cada crimen fuera un intento desesperado por encontrar sentido. No es solo matar por matar, es dejar una cicatriz en el mundo,
Una marca que diga: yo estuve aquí y nadie me vio venir. Lo más inquietante es que, en el fondo, ambos se alimentan del mismo pozo seco, un lugar interno donde no hay identidad ni propósito, solo la necesidad de ser algo. Y si no pueden construir, entonces, ¿qué? Destruyen. Lo hacen para imponerse al olvido, al abandono, al vacío que los devora. Y cuando lo hacen, el mundo entero escucha, aunque sea por un instante. ¿Por qué cada vez hay menos asesinos seriales tradicionales como los de antes? La respuesta puede estar frente a nuestros propios ojos. La sociedad moderna se ha vuelto una jaula digital. Hoy en día casi no se puede dar un paso sin ser grabado por una cámara o rastreado por un algoritmo. Los avances en ADN, la vigilancia masiva y la conectividad constante hacen casi imposible el poder ocultarse. Un solo error, una sola gota de sangre, y el asesino puede quedar marcado en una base de datos global. ¿Y qué pasa cuando el asesino ni siquiera puede repetir su crimen antes de ser atrapado? El patrón, esa firma que antes se desarrollaba con el tiempo, ahora rara vez llega a poder consolidarse. El riesgo es tan alto desde el primer acto que muchos no llegan a convertirse en seriales. Esto fuerza a algunos a optar por una única acción más potente, más simbólica, más devastadora. Ya no buscan una serie de crímenes, tal vez ahora buscan un único evento que lo diga todo. Y si ese crimen único ya no fuera solo físico, sino también mediático, el espectáculo ahora se vive en tiempo real. Transmisiones en vivo, foros previos, manifestaciones digitales. El crimen se convierte en una obra visual montada para el mundo entero. Ya no basta con matar, hay que montar una escenografía. Todo se convierte en ritual, pero un ritual hecho por el ojo público. ¿Has notado cómo algunos asesinos dejan mensajes diseñados para internet más para la escena del crimen? Los medios digitales funcionan como altares donde estos sujetos ofrecen su obra. No se trata solo de muerte, se trata de entregar un mensaje, una narrativa que se viralice. En lugar de esconder la evidencia, ahora la organizan para que se comparta. Es una transformación del crimen físico hacia el crimen simbólico cultural. Y si el verdadero deseo ya no fuera escapar, sino ser visto por todos. Antiguamente el asesino en serie luchaba por mantenerse oculto para continuar, pero ahora muchos buscan lo contrario, reconocimiento inmediato. Aunque les cueste la vida, ya no les importa ser atrapados, porque su acto ya fue transmitido, inmortalizado. El objetivo es volverse viral, aunque sea por una sola y última vez. ¿Puede esto ser narcisismo extremo disfrazado de desesperación? Lo que antes era una necesidad oculta de poder, ahora se exhibe como hambre de audiencia. El asesino ya no es una sombra, ahora quiere ser un influencer de horror. El narcisismo se ha redirigido. No quiere control en secreto, quiere ser trending topic. No busca la eternidad de los periódicos viejos, sino la fama instantánea de un clic. Y si la ciencia ya lo hubiera predicho todo esto, el profesor Adam Lamport propuso que los tiradores y los asesinos seriales comparten una raíz narcisista. No es casual que ambos quieran ser reconocidos, recordados, incluso odiados. La diferencia es el medio que eligen. Uno prefiere la duración, el otro el impacto inmediato, pero la motivación interna, esa necesidad de existir, es inquietantemente parecida. ¿Estamos viendo una evolución o simplemente una mutación cultural? No hablamos de biología aquí, sino de símbolos, tecnología y hambre de significado. Los asesinos no están cambiando su naturaleza, están cambiando su manera de manifestarse. Es como si el ritual del crimen se hubiera digitalizado, adaptado al lenguaje de la época, y ese lenguaje ahora se escribe con sangre y se comparte en 1080 píxeles. Y si te dijera que hay asesinos que no encajan del todo en una categoría conocida, no son puramente seriales ni completamente masivos, son algo intermedio, algo inquietante.
Algunos investigadores los llaman casos fronterizos, híbridos, que desafían cualquier definición tradicional. ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo entenderlos si combinan rasgos de ambos extremos de la violencia? Es como si fueran una respuesta distorsionada al mundo moderno. Más control, más cámaras, más presión. El primer caso que nos golpea como un martillo es el de Andres Breivik. ¿Lo recuerdas? No fue un asesino serial, solo atacó una vez, pero lo hizo con una planificación demencial. Su atentado en Noruega fue ideológico, simbólico, con un manifiesto delirante y una escenografía de guerra. No actuó por impulso, sino por construcción narrativa, un guión escrito por su odio. Entonces, ¿fue masivo o fue otra cosa completamente distinta que apenas estamos empezando a comprender? Otro que desconcierta a los criminólogos es Israel Keyes. ¿Lo conocías? Es escalofriante su historia. Es un asesino serial, pero con un método diseñado para evitar patrones, como si supiera el manual policial. Ocultaba cadáveres, viajaba cientos de kilómetros para no dejar ningún rastro, pero sus impulsos crecían en silencio, acumulándose como una olla a presión a punto de estallar. Eso nos suena más cercano a una masacre contenida que a una serie tradicional de crímenes. Luego tenemos a Stefan Paddock, y aquí el terror se vuelve clínico, quirúrgico, sin alma, que impulsa a alguien a disparar desde un hotel contra una multitud en Las Vegas. Su crimen fue masivo, sí, pero su frialdad y planificación parecen sacadas del perfil de un serial. No dejó un manifiesto, no gritó su nombre, solo dejó preguntas y una ejecución precisa. Algunos creen que acumulaba emociones o frustraciones como quien colecciona armas. El siguiente nombre es Bruce McArthur, el jardinero asesino de Toronto. ¿Lo recuerdas? Él sí, era un asesino serial clásico, con víctimas acumuladas y una doble vida meticulosa. Pero hay algo más. Intensificó su exposición digital, editaba su imagen pública, jugaba con la narrativa mediática como si fuera un director de su propio documental. Y si el control, más que matar, era dominar la percepción que otros tenían de él, en todos estos casos hay patrones cruzados, impulsos masivos, control serial, simbolismo, frialdad o ideología. Algunos buscan reconocimiento público, otros el anonimato absoluto, pero todos tienen una cosa en común: no encajan. No son lo que deberían ser según los manuales de la criminología. Es como si el entorno moderno hubiera mezclado sus instintos en una receta inédita. Tecnología, vigilancia, redes. Todo eso afecta hasta la forma en que se mata el día de hoy. Los investigadores aún discuten si estamos ante una mutación real o una distorsión cultural. ¿Qué es más peligroso, un asesino tradicional o uno que se adapta al ecosistema digital? Puede que no estemos viendo monstruos nuevos, sino monstruos viejos con máscaras nuevas. Eso en sí y es suficiente para provocar escalofríos, porque estos híbridos no obedecen reglas, solo responden al caos del presente. No son una nueva especie biológica, ni producto de una mutación genética, pero sí son reflejo de una nueva forma de expresión criminal, una muy difícil de predecir. Tal vez por eso les tememos tanto, porque no tienen una forma definida, porque podrían ser cualquiera, porque podrían estar viéndonos mientras los intentamos clasificar o hablamos de hechos. ¿Realmente los asesinos híbridos son una nueva especie criminal? Algunos expertos argumentan que pese a las similitudes superficiales, las motivaciones profundas siguen siendo opuestas. Los asesinos seriales buscan control, poder y dominación sobre sus víctimas. En cambio, los asesinos masivos buscan destrucción, caos y notoriedad inmediata. Esta diferencia en la motivación es fundamental para entender sus comportamientos. El deseo compulsivo del asesino serial es cíclico. Necesita repetir su crimen para satisfacer su impulso. Por otro lado, el asesino masivo actúa de manera terminal, buscando un único acto que tenga un gran impacto. Esta diferencia en la temporalidad de sus acciones es clave para poder diferenciarlos. Aunque ambos pueden planificar sus crímenes, la naturaleza de su impulso es distinta.
El asesino serial puede esperar entre crímenes, el masivo busca más un acto definitivo. Adaptar el método no cambia la estructura del deseo y la gratificación. Un asesino serial que utiliza medios digitales sigue teniendo una motivación de control. Un asesino masivo que planifica meticulosamente su ataque sigue buscando la destrucción. La tecnología puede cambiar la forma, pero no el fondo de sus motivaciones. Es esencial no confundir el medio con la motivación subyacente. Muchos asesinos seriales activos hoy en día siguen operando sin buscar exposición mediática. Prefieren el anonimato, lo que les permite continuar con sus crímenes sin ser detectados. La falta de presencia en medios no significa que no existan, simplemente son más discretos. Su objetivo no es la fama, sino la satisfacción personal que obtienen de sus crímenes. Esto contrasta con los asesinos masivos que a menudo buscan más la notoriedad. La psicopatología base también marca una diferencia abismal. Los asesinos seriales suelen presentar rasgos de psicopatía, como falta de empatía y manipulación. En cambio, los asesinos masivos a menudo tienen trastornos límite o depresivos mayores. Estas diferencias psicológicas influyen en la forma en que planifican y ejecutan sus crímenes. Comprender estas diferencias es crucial para poder entender su perfilación y prevención. La hipótesis de asesinos híbridos es interesante, pero aún no concluyente según estudios longitudinales. La investigación en este campo es compleja y requiere más datos para poder establecer patrones claros. Aunque algunos casos presentan características mixtas, aún no hay suficiente evidencia para poder definir una nueva categoría. Es importante continuar investigando para poder comprender mejor estas posibles variantes. La ciencia aún necesita tiempo y datos para llegar a conclusiones firmes. Aunque existen casos que desafían las categorías tradicionales, la diferencia fundamental aún persiste en cierta forma. Las motivaciones, temporalidad y la psicopatología siguen siendo distintivas entre asesinos seriales y masivos. La tecnología y los medios pueden influir en la forma, pero no necesariamente en el fondo. Es esencial, en cierta forma, aún no apresurarse a crear nuevas categorías sin suficiente evidencia. La comprensión profunda requiere análisis cuidadosos y basados en datos sólidos, aunque también hay que mencionar que se están presentando algunos asesinos masivos que no ven su acto masivo como su última actuación, sino que desean aún seguir vivos para poder ser observadores del caos que ocasionaron. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos asesinos terminan convertidos en celebridades mediáticas? No es coincidencia, los medios tienen el poder de volverlos leyenda, incluso sin proponérselo. Basta con ver cómo nombres como Ted Bundy, Charles Manson, siguen vendiendo documentales. Ese proceso convierte el crimen en espectáculo y a su protagonista en figura de culto. El resultado, mentes inestables encuentran en ellos un modelo retorcido a seguir. ¿Y qué pasa cuando alguien siente que el mundo no lo ve, que es invisible? Muchos de estos imitadores ven en los asesinos masivos una forma de ser reconocidos. La atención mediática funciona como una validación pública, aunque sea desde la tragedia. Se vuelve entonces una motivación indirecta. Si no puedo ser amado, al menos seré temido. Esa lógica perversa crece en cada titular sensacionalista y cada maratón de cobertura. El internet lo multiplica todo, más rápido, más lejos y con menos filtros. En la era digital los asesinos pueden construir su personaje incluso antes del crimen. ¿Recuerdas a los que dejan manifiestos en foros o en videos? No es casualidad, lo hacen porque saben que la narrativa será parte de su legado. Y cuanto más impactante, más espacio ocupa en la memoria colectiva. El paso de lo privado a lo público no es solo técnico, es simbólico. Antes, matar era un acto secreto, hoy es casi un mensaje lanzado al mundo. El asesino deja de ser solo un criminal, se convierte en un símbolo. Y esa transformación está alimentada por nuestra cultura de visibilidad constante. ¿Cuántos de estos actos están pensados como parte de una puesta en escena? Vivimos en una sociedad obsesionada con observar y ser observado. Esa necesidad se infiltra también en el crimen. Lo que no se ve no existe. Por eso muchos asesinos modernos no se conforman con matar, quieren ser vistos. Y no por la justicia, sino por el público, por los medios, por el espectador ideal. Es una búsqueda de eco, que su acto tenga resonancia. Los medios a veces sin querer convierten al asesino en protagonista de su propia historia. Se analiza su infancia, su rutina, sus motivaciones, casi como si fuera una estrella.
y en ese proceso el dolor de las víctimas queda en segundo plano. Lo preocupante es que este fenómeno no parece disminuir, sino volverse más sofisticado. ¿Hasta qué punto la cultura del espectáculo está moldeando el crimen mismo? En cierta forma siempre llegamos a la siguiente pregunta. ¿Y si no estamos frente a un cambio de métodos, sino ante una mutación más profunda del criminal? ¿Será que estamos aplicando moldes antiguos a perfiles que ya no encajan del todo? Porque lo cierto es que cada vez más casos parecen salirse de la categoría tradicional. Ya no se trata solo de matar, sino de dejar un mensaje, de hacerse ver, de impactar al mundo. Antes, la oscuridad era el escondite del asesino. Hoy, algunos buscan los reflectores. ¿Es el asesino el que está cambiando o es nuestro entorno el que lo está reescribiendo? Internet, redes, medios, todo forma parte de una maquinaria que construye nuevas narrativas, y en ese escenario los límites entre asesino serial y asesino en masa se vuelven cada vez más difusos. Algunos casos híbridos parecen gritarnos que estamos ante algo más complejo de lo previsto. Quizás ya no basta con estudiar al individuo, hay que estudiar también el escenario donde actúa. El asesino moderno no siempre responde a patrones fijos, y eso es lo que más desconcierta. ¿Qué tanto influye el ecosistema digital en la construcción del crimen como fenómeno social? ¿Y qué tanto nosotros como público estamos alimentando esa transformación sin darnos cuenta? La línea entre el análisis y el espectáculo es cada vez más delgada y peligrosa. Tal vez el verdadero monstruo no está solo en ellos, sino también en la historia que elegimos contar. Para concluir, entonces, que aprendimos en todo este viaje por los perfiles más perturbadores del crimen moderno. Comparamos a fondo los rituales, motivaciones y métodos de asesinos seriales y asesinos en masa. Vimos cómo el serial busca control, repetición y una satisfacción íntima que se reinicia una y otra vez, mientras que el asesino en masa quiere explotar el mundo en un solo grito final, como un colapso. Las diferencias están ahí, latentes, aunque en algunos casos parezcan tocarse en ciertos bordes. Pero ¿qué pasa cuando el mundo cambia más rápido que nuestras teorías criminales? Las hipótesis de que los asesinos seriales están evolucionando por las presiones del entorno no es absurda. La tecnología, la vigilancia y la inmediatez, todo empuja a nuevos métodos de matar y poder mostrarse. Algunos casos actuales parecen nacidos de una mezcla extraña de deseo íntimo y teatro sangriento. ¿Es una evolución real o solo una adaptación desesperada a un escenario más ruidoso? Pero cuidado, no todo apunta a una fusión total entre los perfiles. Hay argumentos muy sólidos que sostienen que los motores internos siguen siendo distintos. Mientras unos buscan ritual y permanencia, el otro busca catarsis y desesperación. Lo digital puede cambiar la forma, pero no siempre el fondo, y eso nos obliga a seguir diferenciando con precisión, sin caer en explicaciones fáciles. ¿No será que el crimen también se ha vuelto una forma de comunicación? Ya no se mata solo por matar, se mata para ser visto, para enviar un mensaje. El anonimato ya no es el refugio, es la condena. Para muchos, lo insoportable no es el castigo, sino el olvido. Y en ese punto, el espectáculo reemplaza al secreto, y eso lo cambia todo. Hemos entrado a una época donde lo criminal también es una construcción mediática, un símbolo, una historia con rostro, a veces más temido por lo que representa que por lo que hace. Y si no estamos entendiendo al nuevo asesino, porque estamos viendo con ojos viejos, y si el horror no está cambiando, sino el lente con el que los miramos, entonces dime tú, ¿estamos frente a una nueva criatura criminal o solo frente a una nueva forma de contar los mismos horrores? Déjame abajo tu comentario para poder leerte. ¿Cuál crees que sea lo que está sucediendo? Déjame saber tu respuesta y por favor no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, porque estaré presentando otro nuevo video. Como siempre digo, este canal no es para decirte cómo pensar, sino que yo te doy la información y tú me das la conclusión.